Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Esto es parte de La Hora Tica, un proyecto de periodismo independiente que sobrevive únicamente gracias a los aportes económicos que ustedes mismos dan. Para financiarnos pueden hacerlo a través de una suscripción mensual en www.patreon.com/La Hora Tica, o pueden también hacernos un simpe móvil, así de sencillo, al 8607-6470. Esta semana está un poco cargadita. Hablamos sobre la condición de los migrantes que vinieron de Estados Unidos y que ahorita están en el sur de nuestro país, decisiones que tomó el gobierno norteamericano que no están jugando, repercusiones de esas decisiones dentro de la Asamblea Legislativa y unos cuantos temas más. Iniciemos. Hace un par de semanas les conté que un grupo de al menos 200 personas migrantes fueron enviadas desde Estados Unidos hacia Costa Rica como parte de las negociaciones que vino a hacer Marco Rubio a nuestro país. Estas personas fueron llevadas al Centro de Atención Temporal de Migrantes, el CATEM, en la zona sur. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría de los Habitantes estuvo presente en todo el proceso y esta semana comunicó una serie de observaciones sobre el estado de estas personas. Lo primero es que denuncian una privación de libertad de facto. ¿Qué quiere decir esto? En el derecho internacional se considera privación de libertad de facto si a las personas migrantes se les restringe su libertad de circulación sin una base legal con causal legítima. Por ejemplo, sin haber cometido un delito o sin una medida cautelar, como es el caso de estas personas. Dice la Defensoría que lo que están pasando es una privación de libertad a pesar de que se usen nombres como retención temporal o atención transitoria o alojamiento humanitario. Hay que recordar que estas personas son deportadas forzadamente desde Estados Unidos en contra de su voluntad. También indican que las personas no tienen acceso a revisión jurídica efectiva, o sea que están como en un limbo legal y no están teniendo respuestas claras. Recordemos que Costa Rica es firmante de convenios internacionales que protegen de este tipo de actos de riesgo para los derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege justamente contra las detenciones arbitrarias y muchos otros más. Además, comentan que estas personas han tenido acceso poco efectivo a la solicitud de refugio, porque justo por los convenios firmados, esas personas pueden pedir refugio en Costa Rica una vez estando en suelo nacional. La Defensoría critica que, por un lado, las autoridades han reiterado el compromiso oficial de trasladar a un tercer país a la totalidad de las 200 personas en un lapso corto de tiempo, pero, por otro lado, también Costa Rica debe recibir los casos de solicitud de refugio. A pesar de esto, no todo es malo. El mecanismo constató que el CATEM tiene prácticas valiosas en el resguardo de los derechos humanos, como mesas de articulación entre instituciones gubernamentales y organismos como la OIM, ACNUR, HIAS, PANI y otras. También hay mecanismos de protección a las poblaciones con requerimientos especiales, como las mujeres embarazadas, adultas mayores, personas con discapacidad, entre otras. Una situación a la que medios grandes e instituciones deberían seguirle la pista más de cerca para ver qué termina pasando con estas personas. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada que Estados Unidos va en serio? Bueno, esta semana una muestra más. El gobierno de ese país decidió revocarle la visa al diputado Francisco Nicolás de Liberación Nacional, quien se suma a las legisladoras Johanna Obando y Cintia Córdoba del Partido Liberal Progresista. Esto sucede semanas después de que Marco Rubio, secretario de Estado del país norteamericano, dijera en su visita a Costa Rica que iban a sancionar a funcionarios costarricenses que supongan un peligro para la ciberseguridad de su país, refiriéndose a la incursión de China a través de la empresa Huawei en el desarrollo del 5G acá. Las 3 diputaciones fueron señaladas en un reportaje de Central Noticias en el que mencionaba reuniones con representantes de Huawei, un reportaje bastante flojo, dicho sea de paso, periodísticamente hablando, ya que no logró probar que esas reuniones significaran firmas de contratos del Estado con la empresa
empresa o algo por el estilo. Fue solamente un seguimiento a sus reuniones y listo. De hecho, luego de esos reportajes, la diputada Obando denunció temer por su vida y haber recibido amenazas, además de haber sido perseguida. Nicolás, diputado del PLN, dijo a través de un comunicado que a pesar de ser respetuoso de la decisión de Estados Unidos, le llama poderosamente la atención esta decisión. Es difícil no pensar que esta decisión pudo haberse visto influenciada por alguna solicitud de la administración Chávez Robles, quien frecuentemente pone en evidencia que a toda costa ha buscado silenciar a quienes pensamos diferente a ellos, comentó el diputado. Agregó que los motivos de su reunión con Huawei no tuvieron nada que ver con el tema de 5G, sino que era para ponerse al tanto sobre presuntas irregularidades que se estaban dando en Raxa. La decisión contra Nicolás también se suma a la revocatoria de visa que le hicieron a la auditora del ICE, Machuca Flores, quien esta semana estuvo en el programa Hablando Claro de la periodista Vilma Ibarra y dijo esto. Evidentemente hay gato encerrado, ¿verdad? Sí. Y les voy a decir algo curioso que no he dicho, ¿verdad? No, hasta ahora lo voy a decir públicamente. A mí la visa me la quitaron desde el 14 de febrero. ¿Por qué salió públicamente el martes pasado? Porque necesitaban contenido para el miércoles. Evidentemente hay intereses fuertes que están detrás. Yo no voy a cuestionar, o sea, la acción del gobierno de los Estados Unidos tienen su derecho, es su territorio, en eso yo no voy a decir nada. Evidentemente aquí hay un sesgo en la información que se compartió para eliminarme de esta situación. Pero lo que tienen que tomar en cuenta es que la auditoría interna del ICE no es solamente Sofía Machuca, y en este sistema y en Costa Rica esperaría yo también que no sea la única voz que se escuche en este proceso de defensa de nuestro sistema democrático. Entonces, si ese es el costo que yo tengo que pagar para poder sensibilizar a la ciudadanía de que algo está pasando y que nos involucremos activamente en las decisiones que nos afectan, pues yo con gusto lo acepto. Es un tema que yo honestamente no creo que se vaya a acabar pronto y debemos ponerle mucho ojo. La semana pasada les conté el drama que hay en la Convención Interna de Liberación Nacional y uno de sus precandidatos, Gilbert Jiménez. Sí, el señor que quería poner rings de boxeo en los colegios para que los jóvenes se agarraran a pichazos ahí. Por amor a Cristo, ¿qué estaremos pagando? Luego de que el partido le suspendiera la militancia, Jiménez presentó un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones, pidiendo dos cosas. Uno, que se revocara la sanción que le hizo su partido. Y dos, que mientras el tribunal estudiara el recurso, se suspendiera esa sanción de forma temporal. El TSE acogió el recurso para estudio y en efecto suspendió la sanción mientras lo estudia y decide cómo resolver, es decir, aplicó lo que se llama una medida cautelar. De esta forma, Jiménez vuelve a la contienda y podrá participar en las elecciones internas del Partido Verde y Blanco que serán el 6 de abril. Y esto que viene relativamente gracioso para quienes no tenemos ningún interés particular en quién gane esa convención, porque plantea un posible escenario jurídico interesante. Bueno, ¿pero por qué? Porque puede pasar que Jiménez gane la convención interna antes de que el Tribunal Supremo de Elecciones resuelva, pero luego pierda el recurso de amparo. ¿Qué pasaría en esa situación? Les tocaría a los magistrados y magistradas del tribunal decidir eso en la sentencia que emitan, según dijo Andrei Cambronero, vocero del TSE a La Nación. Pero bueno, ellos cruzarán ese puente cuando lleguen ahí. Por ahora, todos y todas vuelven a estar en la contienda. Jiménez, Carolina Delgado, Marvin Taylor y Álvaro Ramos. En abril del año pasado les conté que Estados Unidos eligió a Costa Rica como el primer aliado estratégico para tener un centro para la creación de semiconductores. Esto luego de que se aprobara en el gobierno de Biden una ley de chips y ciencia, o CHIPS Act en inglés, que busca que la UNITE deje de importar tantos semiconductores de Taiwán y con el pleito que se tienen los gringos con China, querían empezar a fabricarlos más cerca de Estados Unidos. Y ahí es donde entraba Costa Rica. Y sí, digo entraba. Esta es una muy mala noticia, porque esta semana el presidente Donald Trump pidió al Congreso de su país derogar esa ley. Eso afectaría directamente
a Costa Rica. Y es que en su momento la ley estadounidense liberó unos $52.700 millones en subvenciones y creó un fondo de otros 500 millones asignados para impulsar la fabricación y la investigación, dinero que iba a ser distribuido entre socios estratégicos, y Costa Rica era uno de esos que iba a recibir fondos. Pero Trump pidió que todo ese dinero se redireccionara al pago de la deuda estadounidense. El presidente Chávez incluso había firmado el año pasado un decreto ejecutivo que declaraba la industria de semiconductores de interés público y presentó una hoja de ruta enfocada en capacitar a personas que respondieran a las necesidades de la industria, también incentivos, mejora regulatoria y otras cosas más. O sea, íbamos de lleno con eso. Trump pidió derogar la ley en el discurso que dio esta semana frente al Congreso estadounidense, que, valga aclarar, está dominado por el mismo partido del presidente, el republicano. Costa Rica tiene unas 10 empresas que se dedican ya a la industria de semiconductores o microprocesadores, enfocadas en diseño, ensamblaje, empaque y otros. El ministro de Comercio Exterior dijo que la hoja de ruta trazada sigue en pie y el país continuará buscando atraer empresas a suelo nacional. El diseño e implementación de la hoja de ruta, que incluye la coordinación con más de 20 instituciones, son independientes a las decisiones de política pública y cooperación de otros países, como Estados Unidos. Por lo tanto, la cooperación que se ha ofrecido generosamente por medio de la Ley de Chips y Ciencias es una línea de trabajo adicional y complementaria a nuestra estrategia país, dijo Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior. Un duro golpe para Costa Rica, sin duda alguna. Ojalá esta decisión no afecte tanto. Y por cierto, un saludo a todos los que querían que quedara Trump. ¿Ya ven por qué estaban mamando? Por si ustedes no lo sabían, este podcast se graba los jueves en la noche. Resulta que justamente el jueves a esa hora, las diputadas Johanna Obando y Cintia Córdoba anunciaron que renunciaban a la fracción del Partido Liberal Progresista y se declaraban independientes. Les dije hace unas semanas que ese partido se estaba cayendo a pedazos, ¿se acuerdan? Como fue una noticia que salió prácticamente cuando íbamos a grabar, no pudimos meternos mucho en el tema. Pero sí hablamos con la diputada Obando y dijo cosas muy reveladoras. Acá les voy a dejar esa conversación y la semana que viene puedo detallar un poco más y compartir las reacciones de Eli Feinsack y otras cosas. Pero acá, la entrevista. Obedece a una serie de acciones y sobre todo omisiones por parte de los compañeros diputados en cuanto a diferentes posiciones que para nosotros eran relevantes. Número uno. Número dos, creemos, la diputada Cintia y mi persona, de que no había una oposición clara y contundente con respecto al Ejecutivo en el contexto de los autoritarismos que estamos viviendo, ¿verdad? De estas manifestaciones autoritarias, que como liberales, para nosotros es importante la lucha contra el autoritarismo. Esto entre varias cosas. Doña Johanna, ¿cuáles son esas acciones u omisiones que usted habla? Ahorita quiero entrar al tema del autoritarismo porque también me interesa, pero usted dice que eso es una de las razones. ¿Cuáles son esas otras omisiones que ustedes encontraron por parte de los otros compañeros de fracción? Sí, a ver, hay varias cosas. Número uno, creemos que la posición ha sido por lo menos bastante fría desde nuestra perspectiva en cuanto a hacer una verdadera oposición frente al Ejecutivo. En posiciones claras cuando hablamos de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la imposición por parte del Ejecutivo en ciertas cosas. Pero también ha sido una tibieza en cuanto a la violencia política que la diputada Cintia y mi persona hemos recibido desde hace varios meses, no ahorita, sino desde hace varios meses. Tanto así que ha sido una anulidad de nuestra labor dentro de la fracción. Ni siquiera a nivel de fracción se hablaba del tema. Es que ha sido tan omiso el asunto que a nivel de fracción se hablaba. Y eso es un mensaje contundente básicamente de ignorar algo que estaba sucediendo, y eso es lo peor que uno puede hacer en toda la vida, en la vida familiar, en la vida social, ignorar las cosas que están pasando y pensar que si se callan, se resuelvan, y eso es lo peor que uno puede hacer. Luego, a nivel de inacciones en el manejo administrativo,
en el manejo de funcionarios que debían trabajar para nosotros, pero que no trabajaban para nosotros, sino que solamente trabajaban para un sector de la fracción, a pesar de que la diputada Cintia y mi persona pues dábamos un aporte para personas de la fracción que eran nombradas, y nosotros reclamamos eso y pues encontramos un silencio absoluto ante nuestra queja, al punto de que nosotros ya dejamos de hablar de la situación, porque decíamos, pues ya hablamos, ya dialogamos, no quieren resolver, pues hay que tomar decisiones, ¿verdad? Ujú. Han sido tantas cosas, es decir, esto no tiene nada que ver con las visas, como hay gente que, algunas personas han dicho, y por dicha hemos estado aclarando la situación. Han sido varias situaciones que se han venido dando desde hace muchísimos meses, que han sumado a la decisión que nosotros tenemos que tomar y que por fin el día de hoy tomamos. Doña Joana, yo entiendo que no tiene que ver con las visas exclusivamente, digamos que no se da por eso, Uh-huh. pero, pero es decir, cuando yo leo el comunicado de prensa, por lo menos, y usted sabe que yo siempre opino sobre lo que reporto, cuando yo leo el comunicado de prensa de la fracción, yo digo, pucha, las dejaron solas, ¿verdad? Es decir, la fracción como que dice, va, respetamos lo que el gobierno quiera, el gobierno de Estados Unidos y ya, ¿verdad? Es decir, las dejan solas, ¿verdad? Eso fue como la gota que derramó el vaso, doña Joana, para ustedes dos. Eh, sí, sí. A ver, efectivamente, lo que sentimos, es la lectura tuya es la correcta. Nos dejaron totalmente solas en una lucha que, que para nosotras viene desde el Ejecutivo, para callar a la oposición, que eso ya lo hemos dicho varias veces. Pero lo que yo y lo que la diputada Cintia esperábamos de la fracción era, no nos acompañen en la posición técnica, no hay problema, porque todo Costa Rica y todo en un país democrático tenemos derecho a disentir, eso no era el asunto. Es que ante el atropello y la arbitrariedad del Ejecutivo para callar a la oposición, ellos tuvieran una posición fría en un comunicado de prensa que básicamente decía, vean cómo ustedes salen de esto, si les quitaron la visa, está bien, no hay problema para nosotros, y además nosotros sabemos que son decisiones unilaterales de un Estado soberano, como no es Costa Rica y como no es Estados Unidos, eso no es el problema. Es el no haber denunciado que había un amedrentamiento, es el no haber denunciado de que por qué estaban haciendo esto por parte del Ejecutivo. Es eso, sentimos así totalmente, nos dejaron solas en todo, desde hace muchísimos meses nos habían dejado solos, en la violencia política que recibimos, en la no voluntad de hablar a nivel de fracción de lo que estaba sucediendo, de básicamente ignorar el tema como si no existiese. Y eso es terrible. Lo es, y yo coincido con ustedes, doña Joana. Un par de preguntas más y ya, porque me imagino que debe ser una noche muy ocupada para usted. Lo primero es a ver, sigo con temas de fracción. No es Claro. casualidad que las tres mujeres, por lo menos yo lo veo así, no es casualidad que las tres mujeres de la fracción hayan renunciado. Doña Katia el año pasado, ustedes Uh-huh. dos ahorita, y esa fracción se queda llena de hombres y nada más de hombres. Em, a ver, ¿hay algún tema dentro de la fracción machista, de un liderazgo un poco impuesto dentro de la fracción, con un tema hombres y mujeres? Vieras que no siento que sea adrede, o sea, yo no siento que ellos conscientemente digan, hey, mira, vamos a anular el papel de las mujeres. No lo veo de forma consciente, honestamente. Pero sí creo que existen micromachismos que se perpetúan en las relaciones de poder en la política. Y vieras que lo digo con dolor, porque para mí sí fue una decisión demasiado fuerte que he venido posponiendo desde muchísimos meses, porque número uno, yo me voy queriendo a mis compañeros, respetándolos, Ujú. eh, sobre todo queriendo a mi fracción, queriendo a mi partido, queriendo al movimiento liberal. Para mí fue una decisión demasiado dolorosa desde, desde mi ser, pero uno no puede estar en una relación, cualquiera que se llame, en este caso en una relación partidaria, en donde ya no sos respetada, en donde no sos valorada, por más amor que uno tenga a esa fracción, a ese partido, a ese movimiento.
porque algo más superior a eso se llama dignidad, y uno no puede estar en un lugar en donde la dignidad ya está siendo mancillada. Uno no puede permitir estar en ciclos de este tipo de situaciones, y eso lo digo también pues en todo tipo de relación. No podemos estar en donde la dignidad ya ha sido totalmente mancillada y no sos valorada dentro de un lugar. Hay que irse, más que duda. Doña Johanna, ya termino con esto. Coménteme un poco sobre esa falta de oposición que usted dice que hay en el PLP, en la fracción, pues, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa con eso? A los autoritarismos del presidente. Vieras que lo que sentimos es que, por ejemplo, cuando el presidente y a sus ministros atacan de forma sistemática, a Cintia y a mí, y no por posiciones técnicas, ¿verdad? Sino por morbosas, vulgares, burlescas, y tenés una fracción que no sale en defensa diciendo, un momento, discutamos esto técnicamente, cualquier posición de cualquier tema, pero no vamos a permitir que se vayan al cuerpo de las diputadas o de los diputados. Eso es una posición fría, totalmente tibia, totalmente desapasionada, y sobre todo lo que indica es que no hay apoyo absoluto. Y en cuanto a la libertad de expresión, a los autoritarismos que se manifiestan cuando el presidente acusa al fiscal general, se burla del fiscal general, de la contralora, de los poderes, de los jueces, de los magistrados, de todo el mundo. Y tenés una fracción que no dice absolutamente nada. El mensaje es contundente. No están viendo el problema que está pasando en la democracia. Y nosotros como liberales, como demócratas, o sea, no podemos callar ante algo que se viene, que es la pérdida de las libertades más básicas que como costarricenses merecemos. Ahí hay tibieza, y eso uno no lo puede permitir. Y eso no tiene nada que ver con partidos políticos, no tiene nada que ver con colores políticos, tiene que ver con el ser costarricense. La democracia se defiende desde todas las trincheras, y nosotros lo hemos dicho y creemos que la fracción no lo ha hecho. Termino con lo que terminé la semana pasada. En la Asamblea Legislativa se tramita un proyecto de ley del Frente Amplio que viene a cambiar un par de cosas sobre delitos sexuales a menores de edad. Se trata del expediente 23.928, cuyo proponente principal es el diputado Antonio Ortega. Uno de los aspectos claves del proyecto era que pretendía eliminar el secreto de confesión que tienen las autoridades católicas. Bueno, pero ¿eso qué es? Para resumirlo, es la obligación que tienen los sacerdotes o curas de no revelar lo que escuchen en una confesión. La Iglesia Católica cree que ese secreto es inviolable y no acepta excepciones. La ley costarricense, específicamente el Código Procesal Penal, tiene un artículo que habla sobre más o menos este deber, llamado deber de abstención, y básicamente dice que ministros religiosos, abogados o notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y demás auxiliares de ciencias médicas deben abstenerse de declarar sobre hechos secretos que hayan llegado a su conocimiento mientras ejercían su profesión. Por eso es que una psicóloga no puede contar nada de lo que se cuenta en una sesión, o un abogado no puede decir nada de lo que un cliente le dice, a menos que estas personas sean citadas judicialmente por un tribunal. Si eso pasa, deberán explicar por qué se están absteniendo, pero el tribunal puede obligarlos a declarar a abogados, psicólogos, médicos, etc., menos a los sacerdotes, porque para ellos el secreto de confesión es inviolable. Ahora, la ley del Frente Amplio venía a agregar un párrafo al artículo del Código Procesal Penal que decía que estas personas no podrán negar su declaración cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar el secreto. Es decir, venía a quitarle ese secreto de confesión a los sacerdotes en procesos judiciales si la víctima así lo decidía. El proyecto estaba trabadísimo. Nueva República, lo cual nos sorprende, lo tenía empantanado y no dejaba que se moviera.
justamente porque no querían quitar esto del secreto de confesión. Querían que las autoridades religiosas pudieran seguir guardando silencio ante casos de abusos sexuales a menores de edad. Pero ¿cuál fue la noticia? Que el proyecto avanzó, se aprobó en comisión con el voto favorable de 2 diputados de Nueva República, uno de ellos Fabricio Alvarado. Al revisar nosotros por qué sucedió esto, vimos que fue porque eliminaron lo del secreto de confesión. Es decir, todo se mantiene como actualmente está en la legislación con respecto a este tema y los curas podrán seguir guardando silencio. Ante esto, en nuestras redes publicamos un video criticando al Frente Amplio, diciendo que pactaron con los fundamentalistas en la Asamblea a cambio de tener los votos a favor. A las pocas horas, el diputado Antonio Ortega, principal proponente del proyecto, publicó un video en respuesta al nuestro, quejándose de lo que habíamos dicho, entre otras cosas. Desde el Frente Amplio no negociamos retrocesos en materia de derechos humanos, todo lo contrario, siempre negociamos en pro de que existan avances. Esto a propósito del video de la hora tica, y aunque el secreto de confesión fue excluido de la iniciativa, esto no quiere decir que las iglesias y los líderes religiosos no tienen responsabilidad civil, solidaria y penal por todos los actos que se cometan dentro de sus organizaciones, y eso es justamente lo que fortalece esta iniciativa. Sin embargo, en el video, Ortega también trajo a colación algunas cosas que no vienen al caso, como mi pasado laboral como asesor en la Asamblea Legislativa, es decir, se fue al cuerpo. Nosotros en ningún momento hicimos eso de irnos al cuerpo de él, ni siquiera lo mencionamos en el video, pero sí señalamos y criticamos las acciones políticas que tomó. Pactaron con los fundamentalistas para que el proyecto se moviera. Eso es un hecho que, aunque Ortega lo quiera maquillar de negociación, significa exactamente lo mismo. El diputado nos solicitó formalmente un derecho de respuesta a nuestro video, el cual le negamos porque lo que él quería que publicáramos no cumplía con lo necesario legalmente establecido para que fuese un derecho de respuesta, empezando porque no dijo cuál fue la información inexacta que dimos, y no pudo haberlo hecho porque no dijimos nada inexacto, entre otras cosas. La ley sí viene a hacer algunas otras modificaciones que hoy no contiene nuestra legislación, como agregar a las personas con discapacidad en el fortalecimiento de justamente estas leyes sobre delitos sexuales, lo cual es buenísimo. También hace responsables civilmente a organizaciones que encubran este tipo de delitos, y también endurece el proceso para desestimar investigaciones sobre estos ilícitos. Todo eso está muy bien, pero quitaron una de las partes fundamentales del proyecto. Les explico todo esto porque varios de ustedes en nuestras redes sociales nos reclamaron por ese video, diciendo que no fue un pacto sino una negociación y que eso se hace siempre en la asamblea, lo cual es verdad, negociar siempre se hace en la asamblea. Pero lo que ustedes están diciendo solo confirma que efectivamente el Frente Amplio negoció. ¿Y cuál es otra palabra para negociar? Es pactar, es acordar algo entre dos partes. Otros dijeron que no deberíamos tirarle al Frente Amplio. Sepa Judas por qué creen eso, honestamente. Y unos más pidieron que tuviéramos un espacio en este podcast para que el diputado pudiera explicar. A Ortega le dimos 2 oportunidades de estar acá, la semana pasada y esta. En ninguna estuvo. La pasada nos dijo a través del asesor de prensa que estaba mal de la garganta, y esta semana ni siquiera nos dijo si sí o si no, a pesar de que volvimos a ofrecer el espacio. Y ya. Con esto yo cierro este tema. A don Antonio y a las personas seguidoras del Frente Amplio que nos escuchan y nos ven, les doy un consejo. Sepan aceptar una crítica. Si bien la fracción ha hecho un gran trabajo en esta legislatura, no son perfectos, se equivocan, cometen errores. Y aunque ustedes se nieguen a aceptarlo, en esta ocasión hicieron algo que muchas veces han criticado. Pactaron con los fundamentalistas. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron la semana del 3 al 7 de marzo en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica. Pueden compartir este podcast, el contenido, los videos, todo lo que quieran con sus amigos, familiares y demás. Eso también nos ayuda
pero lo más importante que pueden hacer es financiarnos a través de www.patreon.com/La o a través de un simple móvil, tan fácil como eso, 8607-6470. Chao.